En este tutorial vamos a trabajar con los estilos tanto de presentación como de diapositiva. Si abrimos PowerPoint y nos vamos a nuevo, vamos a encontrar que hemos utilizado una serie de plantillas, que esas plantillas pueden estar basadas en unas determinadas imágenes, etcétera, pero encontramos unas determinadas plantillas que son solamente lo que se llaman temas. Los temas son un concepto en el cual tenemos unos determinados colores, unas determinadas fuentes, unos determinados efectos o unos determinados fondos para poder aplicar ya sea a toda la presentación en sí como a lo que es una sola diapositiva. Si vamos a abrir primero un tema de los que hay, hacemos un clic, por ejemplo, en Berlín, por ejemplo, en el tema Berlín. Fijaros que ya puedo utilizar diferentes variantes de dicho tema con colores diferentes. Vamos a decirle crear. Ahora, una vez que estamos en la presentación, vamos a hacer una nueva diapositiva. Veremos que los diseños de las diapositivas ya no son iguales que las que son en blanco, sino están basadas en ese tema. ¿De acuerdo? También podemos cambiar o el tema o podemos cambiar lo que es la configuración de las diapositivas. Y para ello tenemos la opción de la pestaña diseño. En la pestaña diseño tenemos lo que son los temas. Por ejemplo, vamos a hacer una diapositiva nueva. Diapositiva nueva y elegimos un modelo, por ejemplo, título y objeto. Nos basará en el modelo anterior de la diapositiva. Pero si nos vamos a diseño y tenemos los temas, si aplicamos en el botón más, abrimos el desplegable, podemos elegir que esta diapositiva tenga otro tema totalmente diferente, que no sea el que nosotros estamos trabajando. Entonces, si hacemos clic, por ejemplo, en espiral, el problema es que nos ha cambiado el tema a todas las diapositivas, ¿no? Bien, vamos a deshacer un momentito. Pero ahora viene el que solamente queremos cambiar la diapositiva esta. Entonces vamos a espiral y en lugar de hacer clic, vamos a hacer clic con el botón derecho encima de dicho tema. Fijaros que cuando hacemos clic con el botón derecho en dicho tema, nos dice aplicar a todas las diapositivas, que sería en la opción directa de hacer clic, o bien aplicar a las diapositivas seleccionadas. También podíamos eliminarlo del listado, establecer como tema predeterminado, que ahora hablaremos de eso, o bien agregar a la galería de barra de herramientas de acceso rápido, que sería agregar este tema aquí. Eso no nos haría falta. Terminaríamos con poder solamente seleccionar esta opción. Ya tendríamos dicha plantilla o ese diseño cambiado en nuestra diapositiva. A continuación, si vamos a hacer otra presentación, por ejemplo, si hacemos control M para hacer el mismo, control M para hacer una diapositiva nueva, podríamos volver a cambiar ese tema. Vamos ahora, por ejemplo, y volvemos a repetir. Solamente lo queremos para aquí. Entonces, botón derecho y le decimos aplicar a las diapositivas seleccionadas. Pero fijaros que ahora nos ha aparecido una opción diferente, que es porque esta y esta son iguales, o sea, el mismo diseño, y entonces dice que sí queremos que sean coincidentes. Vamos a decir que no, que solamente queremos aplicarlas aquí. Vamos a cambiar el diseño, por ejemplo, vamos a añadir un par de diapositivas nuevas pero con diseños diferentes, pero fijaros también que al añadir un diseño nuevo, un tema nuevo, nos aparecen todos aquellos diseños o temas que hemos utilizado en la presentación. En este caso teníamos el primero, que era Berlín, en este era espiral, en este ahora no me acuerdo concretamente lo que he elegido. Entonces aquí tenemos justamente los diseños, pero también los tenemos en los diseños de las diapositivas para poder cada uno elegir. Fijaros que no son iguales, cada uno de los temas no tienen las mismas disposiciones de los elementos. Cada tema es totalmente diferente. Sobre todo
son temas que ya están confeccionados desde PowerPoint. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos confeccionar nuestro tema concreto. Bien, ahora en este caso no es, esto lo hablaremos en los patrones, pero, por ejemplo, nosotros podíamos modificar estas diapositivas y esto poderlo guardar como un tema. Bien, vamos a diseño, y si en un momento dado este color lila no nos gustara, que es lo que hemos elegido al principio, hemos dicho, tenemos varios diseños de elegir. Bueno, pues aquí tenemos las variantes que he dicho. Con las variantes, fijaros que esta es la que teníamos al principio, esta sería la segunda, la tercera y la cuarta. Si hacemos clic, veis que aquí tenemos esto, pero no quiere decir que no podamos alterar con varios colores diferentes. Tenemos varias opciones para poder elegir. Vamos a decirle la primera, ya tendríamos diferentes colores o variantes. Pero esto no solamente afecta a lo que nosotros estamos haciendo, que es el tema general y los colores, sino también nos ha alterado lo que es la tipografía. También fijaros que por defecto normalmente la tipografía que nosotros estamos trabajando era Calibri y ahora es Trebuchet. Entonces, fijaros aquí que ahora ya estamos, ya no es Trebuchet, sino es Century Gothic. Si estamos aquí, ya no es Steel Century MT. O sea que cada vez que nosotros utilizamos un tema, utilizamos una tipografía diferente. Pero no solamente utilizamos ya las variantes, sino también utilizamos colores, las fuentes y los efectos, aquellos que vimos con lo que es los objetos, las sombras, los relieves, etcétera, etcétera. Todo eso también cambia con respecto a lo que es la presentación y también la diapositiva en concreto. Cuando ahora nosotros deseamos aplicar una diferente diapositiva, por ejemplo, ahora quisiéramos la diapositiva número 4, pero que fuera como el mismo diseño que la 1, nos vamos a inicio, vamos a nueva diapositiva, ya podemos elegir el diseño correspondiente a la diapositiva que nosotros queramos. Por ejemplo, podríamos poner contenido con título, pues contenido con título. Ya tendríamos aplicado este objeto. En esta también podíamos cambiar la diapositiva, podíamos cambiar esa variante. Fijaros que ahora ha cambiado todo, ¿no? Pero si hacemos deshacer, podríamos tener la diapositiva seleccionada y solamente le podemos decir aplicar a la diapositiva seleccionada. O le decimos a las coincidentes. Coincidentes solamente serían las del mismo tema, ¿no? Ahora, vamos a decirle deshacer otra vez y le aplicamos solamente a la seleccionada. Fijaros que solamente hemos aplicado ese cambio a esa diapositiva en concreto. Bien, si nosotros queremos modificar un tema o alguna forma o colores o lo que sea de las variantes, por ejemplo, imaginaros que nosotros tenemos los colores son estos, pero también podríamos personalizarlos. O sea, podemos personalizar los colores y aquí tendríamos los diferentes colores, por ejemplo, énfasis 1, énfasis 2, colores énfasis 3. Esto, si os fijáis, vamos a inicio, vamos a fuente, veréis que los colores no son los que normalmente trabajamos, sino son totalmente diferentes a razón del tema que nosotros vamos cogiendo. Fijaros aquí, esta diapositiva, vamos a cambiar, fijaros que tenemos otros, y si nos colocamos aquí, también tenemos otros. O sea que tenemos diferentes paletas de colores según el tema que nosotros vamos cogiendo. Esos colores se pueden modificar a razón de lo que nosotros necesitamos, dependiendo de lo que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, esos serían los colores corporativos de la empresa. Si nosotros tenemos los colores ecológicos del color verde, pues vamos a coger tonalidades de verde. Podríamos coger, por ejemplo, y concretamente en esta diapositiva o en el tema concreto, podríamos cambiar
Vamos a diseño y nos vamos a desplegar los colores. Aquí, por ejemplo, en colores tenemos color Excel, comisaría de policía, etcétera, pero después ya empezamos, ves, aquí azul, azul, verde azulado, verde, verde amarillo. Pues podríamos coger alguno de los verdes, por ejemplo, verde azulado o verde, y poder modificar dicho estilo. Por ejemplo, vamos a coger el verde, vamos a entrar otra vez en colores y ahora vamos a personalizar dichos colores. Fijaros que tenemos los verdes, ¿no? Pues ahora vamos a modificar dónde van a empezar esos verdes. Vamos a empezar por este color. Énfasis, vamos a coger estos. Después los enlaces, en lugar de verde, vamos a poner color azulado. Y cuando terminemos también poner como un color de hipervínculo diferente. Antes de guardar le podemos decir aquí, pues sería pues verde ecológico. Vale, le decimos guardar. Fijaros que ya nos ha cambiado las diferentes partes y ya tenemos nuestro verde aquí, verde ecológico, con nuestros colores personalizados. Por ejemplo, si ahora tuviéramos de aplicar eso a esta diapositiva, vamos y le diríamos colores y seleccionaríamos verde ecológico. Aquí no estamos dentro de una diapositiva. Colores y ahora verde ecológico. Si ahora nosotros tenemos en esta diapositiva unos colores, fijaros que la paleta ya es la misma que la de esta diapositiva. Así sucesivamente con las diferentes opciones que tenemos de colores, fuentes, efectos. También tenemos los estilos de fondo. Los estilos de fondo serían, que no hemos hablado hasta ahora, sería que poder trabajar con el fondo de dicha diapositiva, con lo cual también podíamos, o bien podemos cambiar el formato del fondo. Entonces aquí ya podríamos, por ejemplo, veis que aquí va degradado de naranja a rojo oscuro. Bueno, pues también podríamos cambiar el degradado para que fuera de un color a otro, o bien que no fuera lineal, sino radial. Que no fuera radial, sino rectangular. Eso ya dependerá de lo que nosotros queramos. También podemos eliminar los clips del degradado, o bien poniendo otro de nuevo y pudiendo en este que está seleccionado poder cambiar las diferentes opciones. Y ya tendríamos otra plantilla totalmente diseñada de fondo. Entonces también podíamos hacer que ese fondo fuera semitransparente con respecto al blanco. También podíamos modificar el brillo. Y así podíamos hacer muchos cambios en lo que es nuestra presentación y personalizarla como nosotros necesitamos con los colores de empresa. Después, a continuación, aparte del color de fondo que nosotros tenemos aquí, tenemos dar formato al fondo, o sea, solamente es dar formato. Entonces esto es lo mismo que lo que era llegamos aquí a esta conclusión. Lo único que pasa que en este caso es para poder cambiar el fondo predeterminado de lo que nosotros estamos, mientras que, por ejemplo, vamos a coger una diapositiva, una presentación nueva, la vamos a coger en blanco. Si nos vamos a diseño, tendremos dar formato al fondo. ¿Vale? Entonces, al dar formato al fondo, aquí nos dirá lo mismo que cuando estamos con los objetos, que es relleno sólido, relleno con degradado, relleno con imagen o textura, relleno con trama. Por ejemplo, relleno sólido. Este por defecto está en blanco, pues naranja. Si lo queremos en azul,
azul. Pero por ejemplo, podríamos dejar que este azul fuera un poco semi-transparente, podemos cambiarle la opción. Pero a lo mejor ahora no queremos eso, no queremos que sea de relleno degradado. Pues cogemos un degradado, estamos utilizando las opciones rectangular y ahora podíamos cambiar los colores de estas marcas, de estos marcadores. Podíamos cambiar las marcas de estos marcadores. Por ejemplo, en lugar de blanco, podíamos cambiar el color y le podemos poner, por ejemplo, naranja. El último marcador lo podíamos cambiar por color, por ejemplo, naranja fuerte. Y ahora ya el del medio podíamos dejarlo en blanco o, por ejemplo, un semigris. Y entonces podíamos poner o mover dicha diapositiva o esto. Ahora tenemos el tipo de rectangular, pero también lo podíamos cambiar por lineal o por radial. Entonces, y veis que ahora solamente hay varias funciones. Entonces, cambiar. Vale, perfecto. Entonces, fijaros, ahora es radial. Bien. Ruta. Bien, sombra de título. Entonces, nosotros iremos marcando qué necesitamos dependiendo del tipo de degradado, qué color queremos marcar también, porque aquí tenemos diferentes colores que ya están hechos. Color radial, por ejemplo, ya tenemos diferentes. El verde, ya tenemos diferentes, pero lógicamente lo que vamos a hacer es trabajar con nuestros propios estilos normalmente. Si ahora tuviéramos diferentes diapositivas, podríamos decir que en este caso solamente lo estamos aplicando en esta diapositiva, pero podríamos aplicarlo a todas las diapositivas de la presentación. Una vez que nosotros ya lo tenemos, aplicamos a todas, ya quedaría en todas. O bien restablecer fondo como al principio. También podemos utilizar una imagen como fondo o textura. Vamos a hacer un clic en relleno con imagen. Ya tendríamos la imagen. O bien, veis que tenemos aquí fuente de la imagen y podríamos insertar esa imagen. Ya sería o bien desde archivo o bien desde internet. Por ejemplo, vamos a desde archivo. Vamos a poner imagen camino, por ejemplo. Y ya tendríamos la imagen correspondiente como fondo. Y ahora ya podríamos aplicar, pues por ejemplo, esto al ser una forma, ya podríamos aplicar, por ejemplo, un color de fondo. Vamos a dibujo, ya le podríamos aplicar un color de fondo, por ejemplo, que también, fijaros que podía ser semitransparente y podríamos ir haciendo nuestra diapositiva más bonita. Estando en el fondo, también fijaros que podemos hacer que el fondo también, volvemos a lo del tema del fondo, perdón, es que podemos hacer que el fondo sea semitransparente para que no sea tan chillón en la diapositiva, sino que fijaros que queda un poco más diluido. También hacer un mosaico, también podríamos desplazarlo, o bien la alineación que sea izquierda, superior, centro. Y entonces, por ejemplo, si fuera al centro, veríamos que la imagen central sería la imagen primera y se repartiría en la totalidad. Normalmente podría ser que nos interesara porque la imagen es muy pequeña y queremos que esa imagen se repita. Por ejemplo, vamos a cambiar la imagen y vamos a poner, por ejemplo, el muñeco, el vendedor. Por ejemplo, fijaros que ahora el vendedor ocupa toda la imagen, pero si nosotros hiciéramos, fijaros que ya se repetiría en toda la imagen dicha imagen del vendedor. Entonces podríamos decir que si quisiéramos que se repartiera entre todo, o bien que fuera el centro, y fijaros que ahora ya la imagen central sería la y ya tendríamos otro tipo de presentación
totalmente diferente. También podríamos rellenar con una trama. Rellenar con una trama sería, pues, por ejemplo, los diferentes puntitos o rayas serían los predeterminados. Cuando nosotros trabajamos con objetos podemos rellenarlos, por ejemplo, también queda elegante si esto sería como si fuera una textura. Entonces podemos trabajar con dichos fondos, pero esos fondos son tramas. Después, primero también, por ejemplo, fijaros que estamos trabajando con el primer plano y con el fondo. El fondo es de color más clarito. Podríamos dejarlo un poquito más gris, fijaros, o fondo blanco, o también poderlo hacer diferente. Entonces podemos hacer 1001 cambios en toda la presentación. Fijaros que hemos dicho que esto sería un tema muy importante. Los temas son una parte importantísima, igual que los objetos. También, como hemos dicho, se podía aplicar a todas las diapositivas si tuviéramos todas las diapositivas o única y exclusivamente en la diapositiva que estamos trabajando. Ahora vamos a ver que nos hemos dejado también algún tema. Vamos a las fuentes. Las tipografías también se pueden cambiar. Quiere decir que cuando nosotros cambiamos una determinada letra, por ejemplo, nosotros tendríamos pues Calibri o la que fuera en este tema, porque concretamente tenemos la de Office, en este caso la de Office es la que está por defecto, pero en el tema este, por ejemplo, vamos a hacer un clic y vamos a ver qué fuente tiene. A verlo en inicio mejor. Y veis que tiene Calibri Light como título y después tenemos Calibri como cuerpo. Fijaros que tiene Calibri como título y Calibri como cuerpo. Bien, si ahora nosotros quisiéramos hacer un cambio, podríamos decir, nos vamos a diseño, vamos a fuentes y vamos a cambiar dicha fuente por otra, por ejemplo, esta misma. Ya fijaros que si me voy a inicio, ya no tendremos las Calibri, tendremos tvcenmt título y como cuerpo. Pero eso tampoco quiere decir que nosotros no podamos cambiar dichas fuentes, sino podemos personalizarlas. En lugar de estar las estándar que nos ofrece PowerPoint, podemos cambiar esas fuentes por las que nosotros queramos. Nos vamos a diseño, volvemos otra vez a fuentes y en la fuente que es vamos a personalizar dichas fuentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos los encabezados como los títulos principales, etcétera, etcétera, podríamos utilizar esta fuente o cualquiera de las otras. O bien solamente el cuerpo, que sería el contenido de los diferentes temas. Bueno, pues aquí podríamos coger otra. Por ejemplo, podemos coger Trajan Pro. Trajan Pro. Entonces vamos a cambiar el nombre y aquí le vamos a poner el nombre de Trajan Pro para saber qué título o qué tema hemos cogido de fuente. Es decir, guardar. Y si nos vamos ahora a fuentes, veremos que tenemos nuestro tema, porque el primero son los personalizados y a continuación tenemos los que son del propio PowerPoint o de Office. Entonces, fijaros que tenemos el Trajan Pro para poderlo utilizar en una presentación. Entonces, si nosotros nos fuéramos a la otra presentación que teníamos en marcha, vamos a ver si ahora con que la teníamos abierta, no sé si la tendremos. Mira, fijaros que ya tenemos aquí esta presentación, la cual nosotros, fijaros qué cambio. Tenemos aquí el título y aquí, si nos vamos aquí, fijaros que ya tenemos el título, es la fuente tvcen, mientras que aquí tenemos Trajan Pro como subtítulo. Con lo cual ya hemos aplicado nuestro tema de fuente a nuestras diapositivas. A continuación también vamos a hablar de los efectos. Los efectos serían, por ejemplo, sombras que nosotros estamos haciendo aquí. Podríamos variarlas, por ejemplo. Entonces, si ahora cogemos
un determinado elemento. No sé si ahora variará mucho este tema, pero si no, veremos un poquito esos efectos. Vamos a insertar un rectángulo. Y ese rectángulo ya tendrá un determinado estilo. Por ejemplo, podemos ponerle unos bordes suaves, un bisel o un iluminado, por ejemplo. Fijaros que tenemos los iluminados, ¿sí? Y después vamos a ponerle una sombra. Lo vamos a poner una sombra. O... Sí, venga, ya está, ¿vale? Fijaros. Entonces, si ahora nos vamos a diseño y nos vamos a efectos, a ver si no me lo tapa. Sí, me lo tapa todo. Vamos a ponerlo en el otro extremo. Vamos a ampliar un poco la presentación para que se vean los cambios. Bueno, a ver si no lo cambia. Fijaros cómo poco a poco van cambiando, ¿vale? Veis que es muy sutil el cambio, pero fijaros que se va cambiando la sombra, ¿vale? Para que veáis que cuando cambiamos los estilos, también se cambian en lo que son todos los elementos que le hemos aplicado efectos en la presentación. Siempre y cuando nosotros queramos, claro, lógicamente. Si hacemos un clic aquí, todos los objetos de la presentación se habrán cambiado por ese efecto. Con lo cual ya tendremos la opción. Aquí sí que ya no tenemos la posibilidad de cambiar la plantilla general. Pero bueno, la idea sería que se podría hacer. Y con esto terminamos lo que son los estilos.